Hola chicos y chicas, el día de hoy voy a resolver un ejercicio acerca del cálculo de fuerzas axiales en las barras de una armadura. Bien, para ello existen dos métodos para poder calcular las fuerzas axiales en las barras de una armadura. El primer método es el método de los nudos, o también denominado nodos, y el segundo es el método de secciones. Para ambos casos, previamente nosotros tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Bien, el ejercicio que hemos tomado para esta oportunidad es acerca del libro de Billy Johnson, lo cual dice así: determina la fuerza en los elementos BD y D de la armadura que se muestra en la figura. Bien, aquí podemos ver una armadura triangular, lo cual nos pide calcular la fuerza que existe en BD y D. Para ello vamos a seguir las recomendaciones dadas previamente. Para ello vamos a utilizar el método de nudos para poder resolver. El primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre de la armadura completa. Para ello, analizamos la armadura completa. Aquí podemos ver que en el nodo F existe un pasador y el pasador genera dos fuerzas. Aquí lo puedes poner en el sentido que deseas, debido a que la respuesta va a ser lo mismo. Lo que va a variar son los signos, lo cual quiere decir que la orientación es lo contrario. Y acá vemos que en el nodo G existe un rodillo, lo cual genera solo una fuerza. Una vez teniendo esto, procedemos a calcular las reacciones. Para ello buscamos un nodo donde tiene mayores fuerzas desconocidas de las reacciones. Acá vemos que en F tiene dos fuerzas de reacciones que no conocemos, por lo cual vamos a tomar el momento de fuerza en F, lo cual va a ser igual a 0. Entonces, aquí la fuerza tanto f de x y f de y se eliminarían, ya que estamos tomando momento en este nodo. Acá tendremos que la fuerza GY por su distancia para calcular un momento. Entonces, acá nos ponemos a analizar cómo calculamos la distancia. Entonces, la distancia va a ser la siguiente. Aquí la fuerza GY se prolonga, como pueden ver, y acá desde este nodo, desde F, como estamos tomando momento, jalamos una flecha. Entonces, la longitud de esta flecha va a ser la distancia. Acá podemos ver que la distancia de F a G es 4,5. Entonces, por eso que ponemos fuerza por su longitud, que es 4,5. Otra fuerza que vemos aquí es el 135. Entonces ponemos 135. Vemos qué orientación tiene. Vemos que gira de una manera horaria. Entonces sería signo menos. Por la distancia. Otra vez prolongamos la flecha y vemos que acá la distancia es 2,4. Acá tenemos otra fuerza, que también es 135. Y vemos que también gira de una manera antihoraria. Entonces, pero aquí su distancia ya no es 2,4, sino que es el doble, que sería 4,8. Y también acá tenemos una fuerza más, que es 135. Vemos que también gira de manera horaria. Aquí su distancia va a ser 3 veces 2,4, lo cual sería 7,2. Hacemos esta operación con una sola incógnita y nos da que el valor de GY es 432 kilonewtons. Bien, ahora continuamos con, como ya hemos terminado sumatoria, momentos de fuerza en F, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Bien, en el eje X solo vamos a tener las fuerzas de F de X, que va en sentido contrario, entonces lo ponemos menos F de X,
Y también vamos a tener las otras fuerzas que van en el eje X, que son 135. Acá también hay 135, 3 veces 135. Entonces igual tenemos una ecuación con una sola variable y podemos calcular que el valor de f de x es 405 kilonewtons. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y que va a ser igual a 0. Vemos que acá en el eje Y solo hay dos fuerzas, que es F de Y y G de Y. Entonces, F de Y vemos que tiene una dirección contraria, es menos F de Y más G de Y. Acá nos da que F de Y es igual a G de Y. Pero acá previamente nos había salido que el valor de G de Y es 432. Entonces, F de Y es 432. Bien. Ya hemos calculado el primer paso. El segundo paso es la aplicación del método de nudos o nodos. Para ello, vamos a tener en cuenta que para poder utilizar este método, tenemos que analizar cada nodo. Acá vemos cada nodo, es decir, acá hay nodo A, B, C, D, E, F, G. Bien, para que poder resolver esto, tenemos que tener en cuenta que solo debe existir en los elementos o barras, que son estos, que deben existir a lo máximo dos incógnitas. Si solo hay dos incógnitas, entonces se puede resolver con este método. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el nodo C, existe tres incógnitas, porque no sabemos cuánto vale la fuerza del elemento AC, no sabemos cuánto mide la fuerza BC y no sabemos cuánto vale la fuerza del elemento CE. Entonces, no podemos empezar con este nodo. Podríamos empezar por el nodo A. ¿Por qué por el nodo A? Porque como ven, aquí existe dos elementos, lo cual no conocemos la fuerza del elemento AB, tampoco conocemos la fuerza del elemento AC, pero esta fuerza sí conocemos y vemos que solo tenemos dos incógnitas. Entonces, es por eso que empezamos a analizar el nodo A. Ya, tenemos aquí el nodo A. Al realizar aquí un corte, tanto aquí y tanto acá, porque solo tiene dos elementos, vamos a calcular, vamos a obtener que hay dos fuerzas. Siempre las fuerzas se ponen saliendo. Es decir, que aquí fuerza AB y acá sería fuerza AC. AB y AC. Es lo mismo que hemos puesto aquí. Ya, ahí tenemos la fuerza de 135. Ahora, el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Aquí lo puse el valor de beta. Bueno, beta podemos calcular de la siguiente manera. Tangente de beta sería 2,4 sobre 4,5. Entonces, para calcular el ángulo pasa con marco tangente y nos da que el valor de beta es 28,07. Entonces, como este es un triángulo rectángulo, entonces tiene que valer, sacamos su complemento para poder hallar alfa. Y alfa nos da el valor de 61,93. Ya tenemos los valores. Ya. Una vez que tenemos los valores, como esta es la barra que hemos hecho de select, entonces acá lo ponemos para ya cuestiones operativas, que sería lo mismo. Este 135 se puede trasladar, no existe ningún problema. Entonces, acá la fuerza AB que no conocemos, acá está la fuerza AC que tampoco conocemos. Aquel ángulo 61,93, aquel ángulo 28,07. Ahora, ¿por qué acá 28,07? ¿De dónde sale ese ángulo? Pues acá cumple la propiedad de que esto se encuentra en Z, así que son ángulos opuestos. Bien, ya. Una vez que tenemos esto, lo que acá vamos a aplicar, y en todos los casos es la ley de senos, porque tenemos tres fuerzas, entonces se presta para aplicar esta ley.
Bien, lo cual empezamos, la primera fuerza sería fuerza AB, entre el seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas. Acá estamos analizando el ángulo, la fuerza AB. Y los otros, el ángulo que forman las otras dos fuerzas sería, el que forman FAC y 135 es 28,07. Por eso que lo pongo seno de 28,07. Igual acá. En el caso de la fuerza AC, entre el seno del ángulo que forman los otros dos fuerzas. Aquí sería, esto sería el valor. Entonces, el valor de esto sería 270. Por eso lo pongo seno de 270. Ahora aquí, en 135 la otra fuerza que sería el ángulo que forman las otras dos fuerzas, y sería 61,93. Hacemos esto una igualdad, el primero igualamos al tercero y el segundo al tercero, y nos da que el valor de la fuerza AB es 71,99 kilonewtons y la fuerza AC es menos 153 kilonewtons. Y hemos hallado estas fuerzas, pero esto no nos pide, entonces tenemos que seguir analizando, porque a nosotros nos pide hallar las fuerzas de BD y de E. Es decir, que tenemos que llegar a los nodos de B y tenemos que llegar a los nodos de D. Ya. Y ahora volvemos a analizar con los nodos. Aquí tenemos, digamos, ahí el nodo ya está. Ahora quizás podemos decir, pero entonces podemos hallar si nos piden BD, entonces empezamos de frente, nos vamos a ver ya para calcular. Pero tenemos que recordar lo que dije previamente, que a lo máximo debe existir 2 incógnitas para poder desarrollar con este método en cada nodo. Acá vemos, analizamos. Tenemos la fuerza, cuando tenemos la fuerza B o BA, que es lo mismo, pues sí tenemos. Entonces, sí, lo que hemos calculado previamente acá, fuerza B o BA, está. Tenemos 135, pero no conocemos el valor de BC. Tampoco conocemos la fuerza del elemento BE y tampoco conocemos la fuerza del elemento BD. Entonces, no podemos tomar la fuerza del nodo B. Entonces, aquí se presta para poder tomar, analizando el nodo C. ¿Por qué el nodo C? Porque aquí ya hemos calculado la fuerza AB, AC o CA, que es previamente, aquí está el valor que ya hemos calculado. Entonces solo tendríamos 2 incógnitas, que sería averiguar el valor de esto y averiguar la fuerza de este elemento. Entonces se presta para poder aplicar el método de nodo. Ya. Una vez que tenemos eso, entonces hacemos aquí, como ya decía, un corte imaginario, aquí también un corte. Entonces, como dije, la fuerza siempre se dibuja saliendo. Entonces sería acá la fuerza AC, que ya hemos calculado, que es menos 153 kilonewton. Es importante que pongamos con su signo para que nos pueda salir para este método. Si acá nos salió negativo, entonces aquí lo ponemos negativo tal como está. Las fuerzas siempre tienen que estar saliendo. Igual acá, la fuerza CB. Entonces sería aquí, sería fuerza CB o BC saliendo. Y acá la fuerza CE. Aquí como ve. El ángulo es acá beta. Hemos calculado que beta es 28,07 y empezamos los cálculos. Llevamos acá en una forma más práctica para poder analizarlo. Es importante tener los 3 ángulos para poder aplicar el método o la ley de senos. Entonces, acá como vale 90, esto vale 28,07 y toda la vuelta tiene que valer 360. Entonces, este valor valería 241,93, que sería el ángulo entre la fuerza de menos 153 y la fuerza C. Aplicamos. Entonces, acá vemos que la fuerza de C entre el seno del ángulo que forman las otras dos fuerzas, que sería 241,93, va a ser igual
a la fuerza C entre el ángulo que forman los otros dos ángulos. Las otras dos fuerzas sería 28,07 y la otra fuerza que es menos 153 entre el ángulo que forma las dos otras fuerzas, que sería 90. Entonces aquí aplicamos lo mismo a la igualdad, entonces nos saldría que la fuerza BC es 135 kilonewtons y la fuerza CE es igual a menos 71,99 kilonewtons. Bien, continuamos. Ya está, hemos analizado dos nodos. Ahora vemos que sí ya podemos, calcular o aplicar en el nodo B. Aquí nos damos cuenta que tenemos la fuerza BA, tenemos la fuerza BC que ha sido calculado en esta parte de acá BC. También tenemos esto, entonces solo nos queda esta incógnita, que es la fuerza del elemento B y la fuerza del elemento PD, que justamente es uno de las fuerzas que nos pide calcular. Entonces sí podemos hallar, sí podemos aplicar ahora sí en el nodo B, porque solo tenemos dos incógnitas. Ya, al tener dos incógnitas, entonces aplicamos. Procedemos a hacer lo mismo, esto ya es repetitivo. Aquí hacemos un corte, que sería un corte, sería la fuerza AB o BA, que es lo mismo, pero ya anteriormente habíamos calculado que la fuerza AB es 71,99. Hacemos acá un corte del elemento en la fuerza BC. Acá hemos calculado que la fuerza BC es 135. Acá hay una fuerza externa de 135, también lo colocamos en esta parte. También aquí hacemos un corte, esta sería la fuerza BE, que no sabemos, lo podemos decir, siempre las fuerzas saliendo, si no conocemos el valor. Acá igual hacemos un corte, esa sería la fuerza BD. Ya, una vez que tenemos de esta manera, entonces lo reducimos a tres fuerzas. Que lo cual acá podemos hacer una sumatoria como va en el mismo sentido, entonces sería 135 más 135, entonces esto sería positivo 270. Aquí, esta es la fuerza BE, está bien, y acá, entonces aquí como van también en dirección contraria y se encuentra en el eje y lo puedo llevar solo a una dirección, sería esta fuerza menos 70, menos esta fuerza. O también podría ser 71,9 menos BD, pero ya sería para arriba la dirección. Pero esta vez lo hice para abajo. Sería la fuerza BD menos 71,99 kilonewtons. Acá sabemos que bien el ángulo que acá forma, como acá ya mencionaba, acá es beta por la ley de Z o ángulos opuestos, entonces si acá es valor de beta 28,07, acá su complemento 61,93 grados. Hacemos ya lo mismo, entonces aplicamos ley de senos. Aquí tenemos la fuerza BE. Entonces la fuerza BE va a ser entre seno de los dos, del ángulo que forman las dos fuerzas, las otras dos fuerzas. Este ángulo es 270. La otra fuerza es BD menos 71,99 entre el ángulo que forma las dos otras fuerzas. Las otras dos fuerzas forman 28,07. Y el ángulo, y la última fuerza que sería 270 entre el ángulo que forman las otras dos fuerzas que sería 61,93. Hacemos la igualdad, entonces sería que la fuerza BE nos sale 200. Que nos sale menos 305,99 kilonewtons. Ahora, la fuerza BD menos 71,9 nos sale, aplicando, nos sale 143,98 kilonewtons. Esto pasaría entonces a sumar y nos saldría la primera respuesta, que es la fuerza BD, que es igual a 215,97 kilonewtons. Ya tenemos el valor de una de las respuestas. Ahora procedemos a realizar el análisis nuevamente porque aún nos falta calcular
el valor de la fuerza del elemento de E. Para lo cual vamos a analizar si vamos a calcular de E. Acá podemos calcular bien que empezamos del nodo D o E, porque ya les dije que DE o ED es lo mismo. Entonces acá vemos que de cuántos incógnitas tenemos. A ver, acá la fuerza PD ha sido calculada, lo tenemos. Aquí también tenemos la fuerza BE, no ha sido calculada, no sabemos cuánto vale. Tampoco sabemos la fuerza de G y tampoco sabemos cuánto vale la fuerza del elemento de F. Entonces no podemos calcular por D. Entonces la otra opción es que analicemos el nodo E. Vemos que el nodo E tiene 4 elementos. Tenemos el elemento S. ¿Cuál es el valor? Sí tenemos, porque bien, aquí ha sido calculado cuánto vale previamente. Acá podemos ver que el elemento CE, aquí ve CE, tiene el valor de menos 71,99. Entonces, sí tenemos este valor que es CE. Tenemos el valor EB o BD, también tenemos acá BE. Sí tenemos. Entonces, tenemos BE, solo nos queda dos incógnitas, que serían la fuerza ED, que justamente nos está pidiendo, y la fuerza del elemento EG. Entonces, procedemos a hacer el DCL del nodo E. Acá tenemos, entonces, lo que hacemos es realizar cortes. Aquí empezamos por la fuerza S o C, que es que previamente, como ha sido calculada, siempre las fuerzas se dibujan saliendo, entonces sería menos 71,99 kilonewtons, que ha sido calculada previamente. Ahora la fuerza EB, o también denominada PD, aquí nos sale que vale menos 305,99. También tenemos el valor. La fuerza eje, no sabemos, lo ponemos fuerza eje. La fuerza D o DE, no sabemos, también lo ponemos siempre saliendo. Aquí el ángulo vemos que también es beta, así que lo ponemos beta. Habíamos calculado que es 28,07. Ok. Aquí ya lo llevamos solo a 3 fuerzas, lo reducimos para poder aplicar la ley de senos. Acá vemos que FG y la fuerza EG y la fuerza CG están en un mismo eje que es Y, así que lo podemos restar. Sí, entonces yo decidí restarlo en esta dirección, entonces sería la fuerza eje menos la fuerza CE, porque bueno, aquí es negativo. Entonces esto sería, siendo esta operación sería FG más 71,99. Entonces empezamos, aplicamos la ley de senos. Al aplicar la ley de senos nos da que la fuerza G entre el seno de los dos ángulos que forman entre las dos fuerzas sería de seno de 28,07, igual a la fuerza de E entre el ángulo que forman las dos otras fuerzas, que sería 241,93, igual a menos 305 la fuerza entre el ángulo que forman los otros dos ángulos, que serían 90. Al realizar, bueno, hacemos aquí la igualdad correspondiente, entonces nos sale que la fuerza de G más 71,99 kilonewtons es igual a menos 143,98 kilonewtons. Acá nos sale que la fuerza eje es menos 215,97 kilonewtons. Y acá hacemos la igualdad de la fuerza de E, que sería 270 kilonewtons nos saldría. Bien, y hemos hallado lo que nos pedía. Acá quisiera añadir algo más que a veces, muchas veces preguntan en los ejercicios o en los exámenes, que si se encuentra a compresión o se encuentra a tensión.
Para ello, vamos a hacer un análisis bastante rápido, lo cual consiste en lo siguiente. Para poder saber si se encuentra a compresión o a tensión, solo nos tenemos que fijar en los signos Bien, empezamos. Aquí, a ver, de la primera respuesta que tenemos, que son de la fuerza, nos sale que 71,9, 99. Acá, como sale positivo, entonces esto está, hemos colocado de manera correcta la orientación de la fuerza. Entonces se encuentra compresión. En el caso de la fuerza AC, no está correcto porque la orientación de la fuerza AC, esto, bien. Acá, bueno, corrigiendo, aquí se encuentra tensión cuando sale, disculpa, bueno, reiterando, cuando sale positivo, y eso nos indica que hemos colocado la fuerza de manera correcta, la dirección. Entonces, esto quiere decir que está a tensión. Aquí, en cambio, cuando sale negativo, esto quiere decir que está a compresión, se está comprimiendo dicha fuerza. Y por lo tanto, acá la orientación cambia, es decir, que la fuerza hace su orientación, debería ser de la siguiente manera. Debería ser de esta manera, de esta manera. De esta manera debería ser su orientación de la fuerza C. Bien, ahora a ver, continuando aquí en las otras. Analizamos esta fuerza BC. No sale que es positivo, entonces está bien, hemos puesto la dirección de manera correcta, entonces estaría tensión. Pero acá no sale que la fuerza CE no sale negativo, entonces quiere decir que se están comprimiendo. Entonces acá la dirección debería ser contraria, la dirección de aquí debería ser de esta manera. Bien, ahora pasamos a analizar las otras fuerzas. Acá nos sale que la fuerza B está negativa, entonces quiere decir que se está comprimiendo. Y cuando esto se está comprimiendo, la fuerza B quiere decir que cambia la dirección, es decir, que debería estar de esta manera, comprimiéndose. Ahora analizamos la otra fuerza, que es la fuerza BD, que sí está de manera que está positiva, entonces quiere decir que hemos puesto la dirección de manera correcta y se encuentra tensión. Ahora, en el nodo E, nos damos cuenta que la fuerza G nos sale negativo. Es decir, que esto se encuentra con presión, está comprimiéndose. Y que por ende la orientación va a cambiar. Entonces, es decir, que la orientación correcta sería de esta manera. Y acá, por último, la fuerza quiere decir que hemos hecho de manera correcta porque nos sale positivo, es decir, que la orientación está bien. Y bueno, amigos, eso es todo. Nos vemos en la siguiente resolución de otro ejercicio. Gracias.